Hola hermanos, Dios le bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien, hermanos? Discúlpenme si se me complica un poco con mi voz. Siempre interrumpo un poquito el programa de los cultos para dar siempre la honra y la gloria a Dios. La primera vez que visité este templo, bueno, estaba ubicado en otro lugar. Llegué, hermanos, en una condición totalmente desarmado con mi cáncer. Por un año, ¿verdad? Dejé de estar en el ministerio y estaba solamente sentado. Y cuando visité este lugar la primera vez, hermanos, la realidad es que espiritualmente hablando venía con un conflicto en mi corazón, no entendía. El himnólogo decía ahorita que es un misterio a veces entender los planes de Dios para nuestras vidas, por la mente pecaminosa que tenemos. Y el himnólogo decía, ni los ángeles entienden. Y hermano, la verdad es que le agradezco a Dios por este momento. Gracias por el pastor Montaño que nos da la oportunidad de estar en esta mañana enseñando un tema de la familia. Esta mañana me acompaña mi esposa, mis dos hijas y un nieto. Ya tenemos por casi 32 años de casados y 14 años en el ministerio, 24 años de conocer a Cristo. Estaba emocionado esta mañana y de repente cuando el hermano Uziel comenzó a dar los anuncios que va a haber un panel en la tarde de preguntas, me comenzaron a sudar las manos, ¿verdad? Así es que si esta tarde me enfermo y no llego, así es que ustedes más o menos tienen una noción, ¿verdad? De lo que de la idea. Hermanos, la realidad es que no hay que quebrarnos tanto la cabeza. La Biblia tiene respuesta para todo. Entonces, hermanos, esa es la verdad. Agradezco a Dios por este momento. Gracias por el café, ¿verdad? Gracias por la hospitalidad. Gracias por la cena del día de ayer. Una bendición, hermano, estar aquí. Yo sé que a lo mejor usted venía a escuchar a su pastor, pero venga el próximo domingo, que me imagino que va a estar, ¿verdad? Escuchando a su pastor. Vamos a abrir las escrituras, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Si usted es un estudiante sistemático del Evangelio, de las Escrituras, hermano, ¿verdad? El Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Rey. Scofield decía que posiblemente fue escrita en el año 50, pero hay algo que interrumpió, ¿verdad? Humanamente hablando, hermanos, lo que Jesucristo venía aterrizando en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 19 dice la escritura, hermanos, vamos a leer solamente del versículo 1 hasta el versículo número 6, porque es posible que no nos vamos a mover de ahí, hermanos. Vamos a tratar de desmenuzar la historia para no descontextualizar el tema. Versículo 19, versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué, hermanos? Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, una palabrita Y que conecta con lo que ya ha dicho. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Padre, te agradecemos. Es imposible, mi Dios, el tener que exponer tu palabra si no vamos, Dios, a aquel que la diseñó, aquel que fue una influencia directa a través del Espíritu Santo en los santos colaboradores de Dios que se prestaron, mi Dios, para escribir la perfecta ley de Dios. Y Padre, te pedimos
Te ruego que en esta mañana, Dios, nos llene de tu poder, nos llene de tu sabiduría. Ayúdame a despojarme de opiniones. Ayúdame a despojarme de pensamientos neutros. Señor, que como pastor o como padre o como esposo o simplemente como cristiano, Dios, en algún momento pueda yo adquirir en el momento de la predicación. Ayúdame, Dios, a despojarme de mí, que seas tú, Dios, el que pueda hablar a esta bella audiencia, porque estoy 100% seguro, mi Dios, que esta audiencia, la que tengo enfrente, no viene a escuchar, mi Dios, filosofía, no viene a escuchar criterios, viene a escuchar la palabra de Dios, porque es tu palabra la que puede alinear nuestros pensamientos y nos puede, Señor, seguir defendiendo la fe frente a cualquier oposición. Ayúdanos, Dios, si hubiera alguien en esta mañana, aunque el tema es matrimonial, aunque el tema es de la familia, Dios, ayúdanos y que el Espíritu Santo pueda convertir este tema que es matrimonial y traerlo, mi Dios, a un modo evangelístico, para que la persona pueda, Señor, entender la necesidad de que hay un Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver en esta mañana todo lo relacionado al diseño de Dios, hermanos. Al diseño de Dios. Veo un buen grupo de jóvenes, veo personas adultas con una, gracias hermano, Dios te bendiga. Veo personas adultas, ¿verdad, hermanos? Con unas ciertas millas de matrimonio. Veo, hermanos, matrimonios jóvenes también. Y también veo personas, hermano, que en algún momento de tu vida vas a estar interesados en organizar una familia. El punto, hermano, es a dónde apunta la flecha. Viviendo en medio de unas filosofías tan antibíblicas, antidios y antiiglesia. La realidad, hermanos, es que el tema que estábamos o que se está familiarizando a lo largo de este día es ser fiel. Es ser fiel. Y hermano, y la realidad es que no necesita, Dios no se esfuerza para ser fiel. Quien se debe de esforzar ser fiel somos nosotros. Dios es fiel por naturaleza. Y la realidad, hermanos, es que debemos de ser fiel no solamente para venir a la iglesia, no solamente para orar, no solamente para predicar el evangelio, hermano, no solamente para sostener la verdad, hermano, a una manera de que la gente no la pisotee, sino el punto es tener fidelidad y tener, hermano, una postura de defender, hermanos, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia. Hermanos, la realidad, hay un índice muy alto de jóvenes que se están desviando de las convicciones, hermanos, antiguas, de la escuela antigua. Hermanos, que cuando llegan a las universidades, hermanos, colapsan sus convicciones. Porque en realidad a veces como padre, como pastor, lo digo por mí, hermano, como madres, como hermanos mayores, a veces no retroalimentamos nuestras convicciones con nuestros hijos menores y entran a las universidades, hermanos, ¿verdad? En medio de lobos. Y esa es una de las razones por la estadística, hermano, enseña que por lo menos, hermano, de 100 jóvenes, 73 están yendo de la iglesia. Y tú te puedes preguntar, pastor, pero si aquí hay programas, aquí hay actividades, aquí se les ama a los jóvenes, hasta un café se les ofrece. Y es bueno, hermanos, no me malentiendas. Pero yo creo, hermanos, que deberíamos de nosotros de concretar y hermanos, y a como tú lo quieras ver, debemos de defender nuestras convicciones matrimoniales. Ese es el punto. Y el Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 19, dice la Escritura, que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, hermanos, al otro lado del Jordán. Algunos historiadores académicos de las Escrituras, hermanos, posiblemente dicen que Jesucristo se estacionó en un lugar que se llamaba Perea, de Judea, hermanos. Él bajó de Galilea, hermanos, para entrar a las regiones de Judea y los judíos de esa región se sentían profundamente orgullosos, hermanos, de sus terrenos geográficos.
estaba en ese lugar el templo, una de las 7 maravillas del mundo. Hermanos, verdad, estaba también en Judea, en esos lugares, hermanos, verdad, estaba Betania, hermanos, donde miles de personas viajaban de diferentes lugares para únicamente, hermanos, verdad, conocer la historia verídica y real, hermano, en cuanto a la vida de Lázaro y toda su familia. Estaba otra ciudad histórica justamente en Judea, Jericó, hermanos. Una ciudad profundamente histórica, hermanos, verdad, que había dejado un legado tremendamente del poder de Dios. Y estos habitantes se sentían profundamente orgullosos, hermanos, de pertenecer geográficamente a ese lugar. Pero había algo por la que Jesucristo viaja de Galilea a esos lugares. Había algo, hermanos, que marcaba la sociedad en aquellos días. Según la estadística, hermanos, del primer siglo, se dice que en esas áreas, hermanos, había un índice alto de divorcios, de separaciones. Había, hermanos, verdad, a las afueras de Jerusalén o a las afueras de los terrenos, de lugares, había gente, hermanos, donde la mayoría de las tumbas de aquellos tiempos eran mujeres. Eran mujeres que habían sido, hermanos, verdad, empujadas a abandonar su matrimonio. Eran mujeres, hermanos, que la sociedad las había pisoteado y eran un cero a la izquierda. Y posiblemente tú te puedes hacer la pregunta, pero pastor, ¿pero por qué? Justamente ahí se dice, hermano, que en Perea fue donde Herodes Antipas, hermano, se divorció de su mujer y adquirió un nuevo matrimonio en la cual Juan el Bautista nunca estuvo de acuerdo. ¿Recuerda esa escena? Y Jesucristo, hermano, llega a ese lugar. Y dice la escritura en el versículo número 2, dice, y le siguieron grandes multitudes. Entonces vinieron a él, dice, los fariseos, tentándole y diciéndole, y ahí va la pregunta, hermanos, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Observa la pregunta, hermanos. Trae un detonante tóxico la pregunta. La pregunta es que el Señor Jesucristo, hermanos, diga algo en contra de 2 escuelas que había en ese tiempo. La pregunta ahí, hermanos, es que si era lícito, hermanos, que si era conveniente, que si tenían la libertad de repudiar a su mujer por cualquier causa. La palabra griega apolou, hermanos, y habla de dejar morir a la mujer. Ese era el contexto, hermanos. Ahora tú puedes canalizar muy bien por qué en aquellos tiempos había una estadística alta de divorcios, por qué había una estadística alta de mujeres, hermanos, que estaban muriendo, donde la sociedad, donde los judíos, donde el gobierno, donde Roma, ni siquiera le ofrecían una peseta para que ellas pudieran sobrevivir. Pues la mujer era la causa de injusticia, pisoteaban su dignidad. Las mujeres, hermano, por más maravilloso que desarrollaran el papel dentro de su hogar, cualquier causa era razón para correrla, repudiarla, hermano, y que ella pudiera morir en la sociedad de hambre, de frío, de calor, porque nadie se atrevía ni siquiera a extenderle la mano para darle un bocado de pan. Y en ese contexto, hermanos, si puedes ponerme ahí otra imagen, ¿verdad, hermano? En ese contexto, hermanos, ¿verdad? Sobresalieron 2 escuelas. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Shammai, hermanos, ¿verdad? Eran 2 sabios, maestros de las escuelas famosas, cuyas discusiones sobre la ley judía dieron como resultado, hermanos, la creación de 2 escuelas de pensamiento. La escuela de Hillel, hermanos, ¿verdad? En su historia permitía el divorcio por cualquier causa. Cualquier causa, hermano, cualquier disgusto, si él miraba a su esposa platicando con otro hombre, si él, verdad, hermano, si su esposa se levantaba por la mañana y la esposa no le decía buenos días, si no le hacía un desayuno que a él le agradaba, si no tendía la cama, hermano, esa era la razón base la escuela de Hillel, hermano, que ella era candidata para ser repudiada. Pero también había una escuela, hermano, de Shammai.
Shammai, hermano, decía, hermanos, que las personas, las mujeres, en este caso, si el hombre cometía divorcio, si el hombre cometía adulterio, si el hombre andaba de coqueto con otras mujeres, la mujer tenía que vivir con ella sí o sí. No había esperanza para que ella se divorciara. Y ahora el Señor Jesucristo llega a estos terrenos de Judea, mis amados hermanos. Y los fariseos quieren colocar a Jesucristo, hermano, entre dos pensamientos. Quieren que Jesucristo dé una opinión o apoyando a Hillel o apoyando a Shammai. Entonces, hermanos, vamos a desprendernos de ahí del versículo número 4 para sacar algunas posturas bíblicas, hermanos, que van a ser muy importantes para usted, jovencita, o para nosotros como padres, hermanos, para seguir sosteniendo el matrimonio en medio de una crisis. La mujer, hermanos, la esposa en aquellos tiempos era la más afectada. Si una mujer era repudiada por su marido, escúcheme, hermano, por favor, no tenía derecho de regresar a casa. Si una mujer era repudiada por su marido, hermano, lo único que merecía la mujer era pena de muerte. Y todo basado a esos dos maestros que tenemos ahí en las imágenes. Usted ha de ver, hermano, verdad, que la correspondencia de las ciudades, que Hillel tenía más votación, porque era beneficioso hasta cierto punto y hasta bribón el hombre, hermano, que se valía de cualquier causa para correr a su mujer. Y los maestros en aquellos tiempos como Hillel, posiblemente con una postura egipcia, hermano, verdad, se apoyaban de esa postura, y mucha de la gente, hermano, estaban corriendo a sus mujeres, y por eso el alto índice de separaciones y de divorcio, hermanos, en esa área de Judea había subido tanto, hermano, que Jesucristo llega no de una manera desprevenida. Hermano, Jesucristo va a llegar con pensamientos, sabiendo él que había injusticia en esos lugares, porque, hermano, la realidad es que ni Shammai ni Hillel estaban interesados bajo un diseño divino. Y, hermano, la realidad es que estamos viviendo en tiempos, hermano, donde se está atacando el matrimonio. No se diga de Shammai, no se diga de Hillel, hermano, de instituciones que están corrompiendo hoy en día los matrimonios. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería la defensiva que tú y yo como cristianos bautistas vamos a presentarle a una sociedad que está, hermano, entre dos pensamientos en la sociedad en cuanto al matrimonio? ¿Qué plan, qué estrategia le vamos a enseñar, amados hermanos? ¿Saben tus hijos defenderte, hermanos, en cuanto a la familia, delante de la sociedad, delante hoy en día, hermanos, de una sociedad pervertida? Versículo 3, versículo 4, hermanos. Entonces Jesús respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Sí estás conmigo, hermano? ¿Sí puedes encajar esta respuesta con la pregunta de los fariseos? La pregunta cínica de esos fariseos, hermano, hombres hipócritas, bañados por las tradiciones, hermano, de acuerdo a un contexto histórico, hermano, se cree que los fariseos, hermano, verdad, este grupo de personas, justamente, hermano, en el año después de que el pueblo de Israel estuvo bajo el exilio babilónico, ellos regresaron a Jerusalén, hermano, verdad, a reestructurar, hermano, la ciudad. Y estos fariseos, hermano, cuando recién empezaron su estatus en la vida de Jerusalén, ellos empezaron con buenos deseos. Ellos empezaron, hermano, con el deseo de mantener la verdad, de guardar la ley de Jehová, de empujar a la sociedad a separarnos de los pueblos paganos y de la mundanalidad. Pero conforme al tiempo, hermanos, ellos se fueron mezclando, ellos se fueron atrayendo por las mundanalidades y las tradiciones de los hombres, de tal manera que ahora estos fariseos, hermanos, en vez de ser amigos del Señor Jesucristo, están tratándolo de hacer caer en tentación para que Cristo mencione algo, hermano, para que también tarde o temprano sea, hermano, experimentada la vida como la fue Juan el Bautista. Y ahora Jesucristo está, hermano, escúcheme bien, entre dos pensamientos.
está en medio de la escuela de quién, hermanos? De Hillel. Hillel decía que el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier cosa. Hermano Chamal decía, hermano, verdad, que aunque el hombre tenga dos mujeres, que aunque el hombre comete adulterio, la mujer sí o sí estaba obligado a vivir con él. No tenía necesidad de perdonarlo. No tenía el hombre de necesidad de pedirle perdón. En modo automático, sabes que te casas y te aguantas hasta para siempre. Y ahora llega Cristo, hermano, y uno lo jala por acá y el otro lo jala por acá. Y de repente Cristo, hermano, en su postura bien cristocéntrica, dice, ni estoy con Jamal, ni estoy con Hillel, yo estoy con aquel que diseñó el matrimonio desde el principio. Es una buena respuesta, hermanos, a este mundo tan extraño. Y ahora vamos a ver, hermanos, entonces, ¿cuál es el diseño? ¿Cuál es el diseño, hermanos, de ese Dios que diseñó el matrimonio desde el principio? Versículo número 4. Él dice, respondiendo, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, qué les hizo, hermano? ¿Varón y qué? Varón y hembra los hizo. Hermano, no hay nada que alegar. No hay necesidad de golpearnos la cabeza, hermanos. Jóvenes, entiendan esto. No hay necesidad de colapsar tus convicciones. Simplemente dice Jesucristo, ni estoy de acuerdo con Amal, ni estoy de acuerdo con Hillel. Dijo Cristo, con el que yo estoy de acuerdo es con mi Padre que Jehová, que ha diseñado el matrimonio. Y mire, hermano, cómo lo ha diseñado. Lo ha diseñado de que un hombre y una mujer, hermano, es lo que la iglesia debe de sostener, aunque la sociedad diga lo contrario, amados hermanos. La iglesia aquí en China, y aunque vengan los tiempos y vengan los malos tiempos y buenos tiempos y etcétera, hermano, la realidad es que la iglesia debe de sostener que desde el principio Dios ha diseñado a un hombre y a una mujer. Así fue desde el principio. Adán no se casó con Pedro. Eva no se casó con Paola. Entonces, hermanos, ¿verdad? La realidad, así ha sido establecido. El diseño matrimonial desde el principio es heterosexual, no es homosexual. Es la atracción romántica entre un hombre y una mujer. Son diferentes, tienen cromosomas diferentes, tienen órganos diferentes, la piel es diferente, la voz es diferente. Hermano, la sistemática de la persona es diferente. La mujer habla diferente, el hombre habla diferente. Ambos tienen aparatos diferentes que van a servir para el funcionamiento divino de Dios. Eso es lo que debemos de sostener como iglesia, hermanos. Eso es lo que debemos, jóvenes, de amarrar en tu corazón y en tus convicciones mentales y en tus convicciones espirituales. Reconoce que el diseño de Dios y que el único que va a Dios reconocer un matrimonio es de un hombre y una mujer y un hombre. Sí, pastor. El diseño desde el principio, mira Génesis 2:24, para corroborar. Génesis 2:24, hermano, estamos hablando del principio y es lógico que Jesucristo está apuntando al matrimonio de Adán y Eva. Mira Génesis 2:24, por tanto dejará ¿quién, hermanos? El hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Y serán una sola ¿qué? Una sola carne. ¿Sí? Hermanos, así funciona el matrimonio. Lo demás es pura piratería. Así funciona el matrimonio, hermanos. No puedes llamar matrimonio a una unión de dos hombres y dos mujeres, hermano. Eso es una herejía a los ojos de Dios. Y tenemos que levantar una generación de jóvenes
Una generación de jovencitas, de jovencitos que tengan el deseo. Si un joven ya está poniendo sus ojos en una mujer, dale gloria a Dios en estos tiempos. Si una jovencita ya está poniendo sus ojos en un jovencito, hermano, dale gloria a Dios en ese tiempo, porque hoy en esos tiempos están muy tergiversados los sentimientos de la juventud. Pero no por eso tampoco te vamos a apoyar, todo lleva un orden. Dos personas, Adán y Eva, Adán, Ish, Eva, Isha. Existen bastantes diferencias marcadas entre un hombre y una mujer, hermano, ¿verdad? Mira lo que dice Génesis 1:28. Por eso, hermanos, debemos de seguir el protocolo del diseño divino. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, hermanos, pero hay que remarcar, hay que recordar. Génesis 1:28, hermanos, es lógico que el ejemplo que Jesucristo está apuntando en Mateo 19, años 50, hermanos, está diciendo que el ejemplo, el diseño del principio, está hablando de Adán y de Eva. Y nota lo que dice Génesis 1:28, hermanos. Y los bendijo ¿quién? Dios. ¿Y qué les dijo? Fructificaos y multiplicaos. Hermanos, solamente, hermanos, cromosoma XY, cromosoma XX puede llegar a que la familia se pueda llegar a multiplicar. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Joven, es importante que entiendas esto. La única manera en que Dios permite el sexo es dentro del matrimonio y punto. Y tiene que ser entre hombre y mujer. Lo demás es una barbaridad, no hay palabras. En el vocabulario de la Real Academia Española no hay palabras para definir ese tipo de relación entre hombre y mujer y mujer. Si quieres que Dios te bendiga, hombre, joven, enamórate de una mujer. Hermana, jovencita, si tienes la edad adecuada, siguiendo las consejerías de tu pastor y de tus padres, si quieres que Dios te bendiga, por favor, enamórate de un hombre. Enséñales, papá, por favor, enséñales, tómate tiempo. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a veces clases que a veces los hermanos, los ateos y los gnósticos, hermanos, y un titipuchal de personas están enseñando a nuestros hijos de inmoralidad, cuando verdaderamente tú y yo, hermanos, tenemos el precioso manual que podemos enseñar a nuestros hijos a alinear sus emociones, sus corazones, y que un día, hermano, ellos llegan a entender que en verdad el hombre necesita a la mujer y que la mujer necesita al hombre, y ese es el diseño divino perfecto, hermano, que será, todo sea para la honra y la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesucristo está hablándole a estos hipócritas fariseos, les está diciendo, ni yo estoy con Amal, ni yo estoy con Hilel, mi corazón está al diseño de Jehová. Y esa postura de Jesucristo, hermano, verdad, apuntó, hermano, hacia el matrimonio de Adán y Eva. Y ese fue el primer matrimonio, y fue varón y hembra, mujer y hombre, y por lo cual tales personas fueron, hermanos, verdad, hasta cooperaron con la voluntad de Dios. Pero pastor, ¿cuál es la segunda cosa? Volvamos a Mateo, hermanos, por favor. Entonces, hermanos, a modo de reseña solamente, hermanos, a modo de reseña, entonces nos pudiéramos retirar esta mañana, yo cerrar la Biblia, cerrar mi tablet e irnos a nuestras casas con una convicción de que el matrimonio legal delante de Dios es un hombre y una mujer. Ya no hay más. Con eso se hace, dicen por allá. Quisiéramos, ¿verdad, hermanos? Quisiéramos pensar, hermano, que quisiéramos pensar que un hombre casado con una mujer, hermano, es alcanzar el éxito de la cúspide matrimonial. Pero hay algo más todavía. Mateo 19:5. Ya aterrizamos bien entonces, hermano, que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. ¿Verdad, hermanos? Entre un hombre y una mujer. A mí me llama mucho la atención, hermanos,
este comentarista, no recuerdo su nombre, él hacía mención y dice que cuando Adán y Eva se casaron, hermanos, se casaron con el fin de que ellos vivirían para siempre, bueno, porque para Adán no había otra mujer y ni para Eva había otro hombre. Cuando tú y yo abrazamos el matrimonio, cuando tú y yo, hermanos, nos ofrecemos delante de las autoridades, en Romanos capítulo 13, hermanos, de someternos a la ley de Dios y el poder casarme con mi esposa o el poder casarme, hermano, con mi esposo. Hermano, cásate como si no hubiera nunca ninguna mujer a la cual tú puedes poner tus ojos. Hermano, eso es serio. Esto es serio, hermanos. Es preocupante la estadística dentro de las iglesias cristianas, hermanos, como hoy en día, hermanos, estamos abrazando las posturas de Hillel y las posturas de Jamal. Por cualquier tontería, por cualquier niñería. Hermanos, ¿verdad? Estamos pensando en querer huir de la casa, como si huir de la casa fuera la mejor decisión para poder solucionar tus problemas. La realidad, hermanos, es que nota lo que dice el segundo punto, y este es un pasaje del Señor Jesucristo, hermanos. Está dándole una respuesta, me quiero decir, hasta agresiva hacia los fariseos. El versículo número 5 dice la escritura, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Claro que habían leído, hermanos, que el que los hizo al principio, varón y hembra, ¿qué, hermanos? Los hizo. Versículo 6 dice la escritura, hermanos, ¿verdad? Dice el versículo 5, dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué, hermanos? Mira, hermanos, escúcheme bien. En la costumbre oriental, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, basado en una cultura, hermanos, hebrea, se acostumbraba en la antigüedad, hermanos, de que los padres eligieran el futuro esposo o la futura esposa de su hijo o de su hija. Así prevalecía en la antigüedad. Y pastor, ¿de dónde viene eso? Si tú observas, hermano, el marco que Cristo está poniendo, el marco que Cristo les está colocando a los fariseos, hermano, es el ejemplo de Adán y de Eva. ¿Ves? Esa es la figura, hermano, esa es la figura retórica de que Jesucristo va a pelear, hermanos, va a discutir, va a plantar, hermanos, verdad, una verdad real, hermano. Pero sí hay algo muy importante que yo observo en las escrituras, hermano, es que la realidad es que el matrimonio, el diseño matrimonial desde el principio, hermano, escúcheme bien, es considerar el consejo de los padres. Como que no me entendieron, hermanos. Hermano, escúcheme bien, hermano. Quiere decir, hermano, que el matrimonio joven hoy en día es una falta de respeto el que no consideres a tus padres para tomar decisiones cuando tú te quieres casar. Por tanto, el hombre, hermanos, el varón dejará a su padre, a su madre, pero, hermano, no le llegará de sorpresa. No la ignorará, no ignorará a sus padres, hermanos. Ciertamente, aunque el corazón es de la persona y la persona está determinada, hermano, realizar actitudes de voluntad en su corazón, yo creo, hermano, que base al pensamiento bíblico que Jesucristo nos está enseñando, hermano, yo pienso y yo creo, hermanos, que deberían los jóvenes de considerar el consejo de sus padres. Sí. ¿Quién le trajo la esposa a Adán? ¿Y quién es Dios? ¿Y qué relación tiene Jehová con Adán? Él es el Padre, hermanos. Él es el Padre. El diseño desde el principio, se observa la intervención del Padre, hermanos. Se observa la intervención del Padre, hermanos. Dejar a su padre y a su madre, hermanos, es estar al tanto de los compromisos como un gesto de honrar y obedecer a tus padres. Mira, hermano, qué tristeza tan grande en el corazón de unos padres, y te raya el corazón con un pelapapa el saber que tus hijos están queriendo formalizar una relación matrimonial, hermano, y te han sacado de la jugada.
Te están ignorando. Lo menos que quieres que sepas es que tu hijo se quiere casar. Y lamentablemente en la sociedad y a veces en las iglesias, hermano, los últimos en saber que su hijo se quiere casar son sus padres. No, porque a veces no hemos entendido cuál es el diseño desde el principio. El diseño desde el principio no solamente es que el hombre se debe de casar con la mujer. No, hermanos, el diseño desde el principio es que el padre y la madre deben de estar involucrados en la próxima boda de su futura hija. Fue el padre quien observó a Adán, hermanos, donde dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Considerar a tus padres en tu futuro matrimonio es darle honor merecido, es salir por la puerta ancha al padre entregándole a la novia, porque hermano, verdad, 15 días más voy a casar una pareja de jóvenes, hermano, y la realidad es, ¿quién va a entregar a la novia si los padres no saben si se están casando ellos o no? En el caso del matrimonio, gracias a Dios, verdad, hermano, que todo ha fluido de una manera sabia y Dios nos ha dado sabiduría para poder usar el modelo divino desde el principio y poder enseñar a la futura pareja matrimonial, hermano, que han cumplido, hermano, con una observación bíblica de que tengo enfrente a mí, hermanos, a un hombre y una mujer que a 15 días se van a casar y en ambos personajes, hermano, están sus padres apoyando y animando y cuenta con nosotros, pastor. Porque señorita, jovencito, ¿verdad? No seas insensato, no seas insensata. Honra a tus padres en tus decisiones, en tu corazón. Hermano, ¿por qué? Porque es muy importante que consideres a tus padres para el día de mañana cuando tú te vas a casar. Vuelvo a repetirlo porque parece que no cayó en tierra húmeda. Muy importante. Hay jóvenes aquí que no están casados. Muy importante esto, grábate esto. Esto es desde el principio, no es una nueva moda, no es un nuevo modal, no es un nuevo sistema, es desde el principio. Desde el principio Jehová estuvo involucrado en la boda de Adán y de Eva. Pero pastor, yo estoy casado y en el momento de mi vida no determiné pedir el consejo a mis padres. ¿Qué hago, pastor? Nunca es tarde para pedir perdón. Regresa a tu casa y habla de tu papá y a tu mamá y dile, sabes que el pastor nos pegó una regañada y nos dijo que le pidiéramos perdón, pero hermano, que no sea el impulso verbal del pastor, sino que sea un impulso de tu corazón donde estás humillado y reconociendo que necesitas arreglar tu organización con tus padres, porque en algún momento de tu vida tomaste decisiones equivocadas. Pastor, ya es tarde, nunca es tarde, hermanos. Y hoy tú haríamos lo que fuera posible por hacer sonreír a nuestros padres. Y si eso fue el talón de Aquiles de tu vida, hermano, ven esta tarde y habla con papá y mamá y dile, ya tengo nietos, mamá, ya mis hijos están bigotones, pero en esta tarde yo te quiero pedir perdón. Yo te quiero pedir perdón, mamá, porque en algún momento de mi vida, en mi fechoría, en mis actitudes egoístas, en mi rebeldía y en mi necedad, ni siquiera te consideré el día que yo me enamoré de mi mujer y el día que yo me enamoré de este hombre. Perdóname, mamá, perdóname, papá. Algo más, hermanos. 19:6. Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Y a quién le está hablando, hermanos? Para contextualizar bien. A los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Aquellos expertos, aquellos hombres que manejaban cualquier, hermano, ¿verdad? Cualquier griego, el koiné, el hebreo, hermano, eran especialistas esos hombres, pero estaban bañados de la hipocresía, hermanos. Estaban haciéndole caer, hermano, cualquier palabrita fuera de un contexto, hermano. Jesucristo era reo de muerte, como había sido también Juan el Bautista, simplemente porque Juan el Bautista nunca estuvo de acuerdo que Herodes, hermano, que Herodes Antipa estuviera casado con la mujer de su hermano. Y para allá apuntaba, hermano, estos fariseos hipócritas, para allá apuntaban de acusar a Jesucristo delante del Sanedrín, que Jesucristo, verdad, estaba interrumpiendo las normas religiosas, matrimoniales de aquellos tiempos. Pero Jesucristo, hermano, siendo Dios, siendo tan soberano, hermano, verdad, tiene una mente tan, hermano, verdad, tan importante. Hermano, Jesucristo los pone en su cajón.
¿Y cuál es la tercera actitud o cuál es la tercera postura, hermanos, para apelar por un diseño matrimonial desde el principio? Número uno, que el hombre dejará a su padre y a su madre. Es decir, tómalo y considéralo, por favor. Considera, por favor, de tomar, hermanos, ¿verdad? No saques de la jugada a tus padres. El bien sacerdote decía, hermanos, los jóvenes tienen la fuerza, pero quienes conocemos el camino somos los viejos. Es una tontera. Hermanos, escúcheme bien, especialmente a la juventud matrimonial. Es una tontera sacar de la jugada a tus padres cuando estás lleno de problemas, sabiendo que tus padres es un buen ejemplo en tu vida, porque ellos quizás no saben todo y que estamos en una etapa en la que podemos equivocarnos, pero son ellos los que tienen más experiencia para ti. Pero la tercera característica, hermano, dentro de un matrimonio, la encontramos, hermano, en el versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola, ¿qué, hermanos? Una sola carne. Mira, hermanos, escúcheme bien, por favor. En la Biblia no encontramos la ilustración de que el padre es una sola carne con su hijo. En la Biblia no encontramos, hermano, que la esposa es una sola carne con su mamá. En la Biblia no encontramos que el matrimonio es una sola carne con los suegros. No encontramos. Pero sí encontramos en la Biblia, hermano, que el hombre al casarse, no en yugo desigual, hermano, al casarse con su mujer legalmente, vienen a ser una sola carne. Y el tiempo se me va, hermano, porque yo soy de corta predicación, porque mi voz está controlada, hermano, ¿verdad? Por unos 40 minutos y ¡fum! De repente dejo de hablar. Pero escúcheme bien, escúcheme bien. Génesis capítulo 3. Eva y Adán cayó en pecado. Y Adán le demostró a Eva que eran una sola carne, que a pesar de que Eva cometió el error, Adán estuvo con ella. ¿Te das cuenta de eso? Si nos vamos a Génesis capítulo 5, hermanos, nos encontramos, ¿verdad, hermanos? Que Adán y Eva experimentaron una de las peores desgracias que nunca deberían de haber experimentado, y que yo desearía con mi corazón, que no tengo la facultad, no tengo la fuerza, me siento, hermanos, tan restringido en poder experimentar algo que Adán y Eva experimentaron. Hermano, es que la unidad de una sola carne, Adán y Eva, no solamente Adán estuvo con ella cuando Eva cayó en el peor error de la historia, sino que ambos se mantuvieron juntos aún cuando su hijo asesinó a su hermano. Hermanos, el matrimonio experimenta tiempos difíciles. Y si no tenemos bien estacionado nuestros corazones, hermano, no netamente hablando, hermano, ese acuerdo de ser una sola carne, hermano, no solamente se filtra, se canaliza con sentimientos. Es que, hermano, debemos de estar conscientes que cuando fuimos delante de la persona indicada para casarnos, hicimos el compromiso de estar hasta que la muerte nos separe. Y luego vinimos a la nupcia religiosa y nos comprometimos delante de Dios, que aunque vengan tiempos difíciles, tiempos lamentables, tiempos de felicidad, tiempos de muerte, tiempos de alegría, tiempos de ruina, tiempos de adulterio, tiempos, hermano, cualquier tiempo, hermano, la real es que debemos de permanecer juntos, hermano, de vivir y echarle juntos, porque, hermano, si hay un problema en nuestro matrimonio, simplemente hay que pedir perdón. Tenemos 32 años de casados. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil. ¿Han venido problemas? Sí. ¿Han venido errores de ella? Sí. No al margen donde usted posiblemente pudiera estar creyendo.
pero errores secundarios. ¿Han venido problemas del pastor, de mí? No. Ah, no. Ya estoy como los fariseos, ¿verdad, hermano hipócrita? No, hay problemas. Pero ¿qué es lo que me sostiene, hermano? Sí, la fe, hermano, verdad, siendo fiel, hermano, ¿qué es lo que me sostiene? Sí, mi compromiso que tengo delante de Dios. Pastor, ¿qué es lo que te mantiene seguir siendo fiel? La amas, pastor, sí. Pastor, ¿qué es lo que te sostiene, pastor? El ministerio, sí. ¿Qué es lo que te sostiene, pastor? Las hijas, sí. ¿Qué es lo que te sostiene, pastor? Tus nietos, sí. ¿Qué es lo que te sostiene, pastor? Que cuando estás en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de depresión, porque el ministerio también trae mucha depresión, hermano. ¿Y qué es lo que te detiene, pastor? Lo que me detiene es que yo un día hice un compromiso de ser una sola carne con mi mujer. Y vienen tiempos buenos, gloria a Dios. Y vienen tiempos difíciles y gloria a Dios. Y vienen tiempos de cáncer y gloria a Dios. Porque esta mujer fue una guerrera que estuvo conmigo en los tiempos más difíciles, hermano. Una guerrera. Yo no quería comer. Yo le decía a mi esposa, ya estuvo, déjame, ya no quiero nada. No había esperanza. Fuimos a ver un médico por aquí, hermanos, que dicen que son de los más baratos en un hospital que se llama San José, pagué el batazo. Y entramos y ya me recomendaron, pastor, vaya con ese médico, es uno de los mejores hospitales, pero nunca me dijeron, ¿verdad? Que era uno de los más, ya sabes qué. Y entramos con el médico y mi esposa y yo alegre, hasta una paleta nos íbamos chupando como niños, hermano, ¿verdad? Yo no podía hablar, lo único que yo hacía, hermano, en el teléfono cuando contestaba las llamadas de los hermanos de la iglesia, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Era mi única voz. Y entramos y nos sentamos, hermano, enfrente del doctor, el oncólogo, creo, hermano, y le planteé cuál era la situación. No, me dice, tú tienes cáncer. No, eso ya lo sé, le digo que yo tengo cáncer, pero me dijeron que podían posiblemente operarme, ¿verdad? Y yo, inocente al caso médico, hermanos. Yo pensaba que me iban a sacar por aquí algún miembro, no sé, y trozármelo, y que iba a cantar, bla, 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 bla. No, me dijo, es que no sé si es sensato, me dijo, te van a quitar una parte y te vamos a poner un aparato, me dice, así es que si tú eres predicador, si te gusta predicar el evangelio, ¿sabe qué? Vete a trabajar de mismo, a ver qué vas a hacer. Sí, hermano. Mira a mi esposa. Y mi esposa me dice, sí es cierto. No se crea nada. Mira a mi esposa y me dice, pues aquí no es. Agarramos de la mano, hermano, nos sentamos, hay un árbol, ahí lo miramos, ahí enfrente de ese hospital, y comenzamos a llorar como niños, hermano. Y ya no se me rajó, discúlpeme la expresión regional que usamos acá en Nogales. Ahí estuvo conmigo. Y yo llorando como un niño. Había un hombre que no es cristiano, hermano, ¿verdad? Que nos llevó al hospital, hermanos, y ese hombre me dijo, pastor, ¿qué les pasa? Así, así, así. Me dijo, vamos a devolvernos. Me dice, yo voy a pagar todo lo que tú ocupas. Hasta miedo voltear para allá. Le dije, no, le digo, Señor, no. Hermano, pues no se te alarga la plática, gracias a Dios. Ahorita yo le dije al Señor, si no me permites predicar en un púlpito, por lo menos dame el privilegio de salir a predicar el evangelio. Estaba predicando el evangelio en el fraccionamiento San Miguel, hermano, ¿verdad? Y estaba evangelizando, yo no podía hablar. Y la gente le decía el folleto y la persona me decía, ¿qué es esto? Yo le decía, no puedo hablar. Y pasó un aguacatero, hermanos, bien humillado el pastor Everardo, llorando, hermano, como un niño. Pasó un aguacatero cerquita de mí vendiendo aguacates. Una voz, hermano, tremenda. Dije, Señor, si este hombre que vende aguacate, le digo, mira el bozarrón que tiene. Y yo le digo como niño llorando. Ay. Agarré el puño de folleto, hermano, y me dio fuerza y dije, voy a ir a seguir predicando el evangelio. Pero, hermanos, es importante, escúcheme bien, no solamente en el diseño de Dios, no solamente se cumple que el hombre esté casado con la mujer, no solamente que el hombre esté con una mujer,
no solamente se cumple de que el matrimonio esté conectado, hermano, con sus padres, por parte de la mujer y por parte del hombre, hermano, simplemente para tomar decisiones o apoyar o lo que tú quieras. Hermano, no solamente eso, escúchame bien, hermano, yo te digo que el tercer punto es que el matrimonio, hermano, debería de ser para siempre. Y él dice, si tu esposa en la mañana te guisó unos blanquillos con aceite de cártamo, córrela, porque tú la querías con aceite de soya. Hermanos, aunque suena muy caricaturista esto, eso era la realidad. Pero tráete ese principio a tu matrimonio. No es cierto que a veces, hermano, por cualquier tontería ya queremos cortar por lo sano, tú por allá, yo por acá. Hermanos, escúcheme bien. Escúcheme bien, por favor, hermano. Adán nunca se le conoció a otra mujer. 930 años vivió Adán. Y nunca se le conoció a otra mujer. ¿Por qué Jesucristo no tomó el ejemplo de Abraham? ¿Por qué Jesucristo no tomó el ejemplo de Isaac? No, hermanos. ¿De quién tomó el ejemplo Jesús? ¿De quién? De Adán. Escúchame, volteemos la moneda. Hermanos, según la historia extrabíblica, dicen que posiblemente Eva murió primero. Pero hermanos, sabes que de Eva, escúchame hermanos, de Eva no tenemos anotado en las escrituras, y no es que se le haya pasado por alto a Moisés. De Eva, hermano, nunca conoció a otro hombre, hermano. Por eso Jesucristo está diciendo que el diseño que da resultado es el diseño basado en el prototipo que se adquirió desde el principio, usado por Adán y por Eva. Ellos murieron viejos. ¿Y cómo necesitamos, hermano? Porque la sociedad, si en una sociedad perdida sin Dios, el matrimonio es el núcleo fuerte de la sociedad, hermano, entonces, ¿qué se puede decir en una iglesia? Quiere decir que en la iglesia la médula fuerte es matrimonios fuertes. Así es que, jovencitos, escúcheme bien, jovencitos. Si algún día tú tienes el deseo de casarte, aquí no se usa ese proverbio chino que dice: aquí se quebró una taza y cada quien te tu casa. Te casas y aguantas para siempre. No te metas a la idea, hermano, de que te quieres casar para sentir esa sensación. No te quieras casar para disfrutar un matrimonio. No, cásate porque quieres hacer tu vida, si es que la muerte no llega, hasta que el Señor venga. Escúchame bien. Y si no, no le entres. ¿Estás conmigo? Regrésate a tu casa, hermano, y te lo digo con todo respeto. No soy el gran intérprete de las escrituras, pero solamente me dejo influenciar por lo que Cristo dice. Papá, regrésate a tu casa y dile a tu hija y a tu hijo que si se quieren casar, ¿sabes qué? Te tienen que casar si es mujer con un hombre, y si se tienen que casar, que por lo menos consideren invitarte a la boda. Y la tercera cosa, hermanos, es que el matrimonio es ¿para qué? Para siempre. Amén, hermanos. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas, ¿cuándo? ¿Mas cuándo, hermano? Mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia
apolou en el griego, dejar morir a la esposa. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y mira el versículo 10, hermano, y estoy por terminar. Le dijeron sus discípulos, si es así, base a lo que nos has dicho, si es así la condición del hombre, ¿cuál es la postura que tenían los discípulos? No conviene casarse. Y es que, hermano, los discípulos posiblemente habían crecido con esa textura educativa de Amal e Hilel. ¿Tú sabes quiénes de los discípulos fueron los únicos que se casaron? Pedro. Hasta ahorita, datos bíblicos. La historia puede ofrecer datos que no son completamente serios. Pero Pedro fue el único, el más repugnoso. Y se casó. Pero ¿por qué los otros discípulos, hermanos, posiblemente no se casaron? Esa es mi opinión, no tiene que ser tuya. Yo creo que, hermanos, que a pesar de que Cristo les enseñó cuál era el... Pásame al otro hijo, por favor. A pesar de que Cristo les enseñó el verdadero diseño del matrimonio, ellos no se quisieron apegar al diseño de Dios. Y por eso dice la Escritura, hermanos, ahí con esto voy a terminar. Versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es, ¿qué, hermano? Dado. Mira, hermano, yo tengo una regla en nuestra iglesia. ¿Sí? En nuestra iglesia, hermano, no se vale dar carrilla a los jóvenes que por alguna u otra razón han pasado la edad promedio para casarse. Evito que la iglesia les dé carrilla con doble sentido. Eso es allá, eso es allá. Porque, hermano, porque muchas veces, a veces en la carrilla y en la llevadera, que los sonorenses somos muy buenos para eso. Podemos empujar a un joven, hermano, que solamente quiere guardarse puro porque no tiene ningún interés en casarse, porque hay una señorita en tu iglesia que no tiene interés de casarse y su corazón está estacionado sin tener deseo de formalizar un matrimonio, sin tener deseos en una familia. Escúcheme bien, no es lesbiana, no es homosexual, es simplemente un hombre y una mujer que por X o por Y no tienen deseos de casarse y que a veces la iglesia, las familiares y las amistades los empujan a tomar una decisión que no está en su corazón. Hermanos, hasta para ser espectadores debemos de confiar en el diseño de Dios. Y cuídate, papá, y cuide, mamá, de no ultrajar los sentimientos de los hijos, tratando de obligarlos a que se casen, cuando verdaderamente en su corazón, dice la Escritura allí, hermanos, el versículo número 12, y hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, hablando de aquellos siervos que cuidaban a la reina. Cuando el rey se iba a la guerra, el rey tenía tanta desconfianza de estos siervos, hermanos, verdad que los hacían eunucos para que la reina no fuera infiel con ellos. Entonces, hermanos, hasta para tratar el matrimonio y matizar bien el matrimonio, escúchame bien, hermano, debemos de ser sabios. Ahora, si entre los jóvenes de nuestra iglesia, para contextualizar bien, hay jóvenes que no quieren casarse, pero andan de coquetos, tienen problemas con la pornografía, tienen problemas con sus redes, tienen problemas, hermanos, de un corazón descontrolado. Entonces, ¿sabes qué, hermano, hermana? Es tiempo que lo traigas del brazo, lo sientes en la sala y le digas, ¿sabes qué, hijo? Tú necesitas casarte. Yo vengo de una familia de eunucos, hermanos.
Yo vengo de una familia, hermanos, donde tíos, primos no se han casado. Pero nunca se les ha sabido de andar de coquetos, de andar con una mujer, de andar con otra, de andar con allá y para acá. Nunca se les ha, hermano, acusado de alguna violación, de alguna tentadera, de alguna inmoralidad. Simplemente son hombres, hermanos, que no tienen ninguna pretensión de hacer vida con una mujer, hermano, y así se han mantenido y uno de ellos así murió. Entonces, hermanos, de una manera táctica solamente, esto es ser sabio y ver la condición, hermano. No te aferres a darle carrilla a un joven que porque ya pasó de años, tú lo estás obligando a casarte. Siéntate con él y dile que te exprese cuáles son sus convicciones y sus deseos, porque pudiera ser una persona que no tiene el interés de hacer vida con otra persona, sino que el deseo de su corazón es servirle al Señor. Vamos. Padre celestial, te agradecemos, Señor,